Estoy bien, gracias, Claudia. Gracias a todos por preguntar, Bueno. estoy bien. Chiquillos, hoy tenemos prácticamente nuestra última clase, ¿ok? Porque la semana que viene nosotros solo vamos a tener la entrega de las calificaciones y la retroalimentación de la prueba. La semana que viene hago la retro de la prueba, así que recuerden que tienen hasta el día martes a las 7 de la tarde para entregarla. Ya después de ahí no va a ser válida, porque como ya la habré resuelto acá en clase, así que no va a ser válida si la entregan luego. En líneas generales ya hay personas que me estuvieron entregando las calificaciones, o sea, las pruebas, y las califiqué al tiro. Las personas que entregaron la prueba entre ayer y hoy, las califiqué al tiro y se las devolví por el clase, ¿ok? Igual, la idea es que se tomen su tiempo, pero que la hagan completa, ¿ok? Así que bueno, en ese aspecto todavía nos queda algo de tiempo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un poco de repaso para cerrar este semestre. O sea, básicamente analizar un poco cuáles son los contenidos que hemos visto durante todo el semestre y cómo los podemos internalizar. Pero para eso, yo quisiera que ustedes conversaran un poco y participaran un poco en esta clase. Esta clase va a ser un conversatorio, vamos a conversar. Yo quiero que ustedes, a ver, si se recuerdan, desde el primer semestre hasta ahora, parte de los contenidos que hemos visto. ¿Quién recuerda qué es lo que hemos estudiado? Y a partir de allí vamos a ir conversando. ¿Quién recuerda? Cualquier cosa. La célula, la estructura de la célula, los átomos. Ya. Muy bien, la química. Sí. Muy bien, Claudia, tal cual como usted lo dice, nosotros comenzamos a ver distintos contenidos de las ciencias naturales. Las ciencias naturales en líneas generales, o en línea general, mejor dicho, cubre un amplio mundo de contenidos. Cuando nosotros hablamos de ciencias naturales, se supone que estamos hablando de las ciencias de la vida, de lo natural, de lo que tenemos dado por el ser creador, por lo que nos rodea, por el sistema tan perfecto que es, desde el ecosistema que nos rodea hasta nuestro cuerpo. Y allí entra eso que usted dice, la célula. Recordemos sobre la célula. Si yo les digo a cualquiera de ustedes, ¿qué es una célula? ¿Qué responderían? ¿Qué se les ocurriría? Profe, dígame. ¿La célula es la parte más pequeña de un ser? Ya, perfecto. Entonces, cuando yo le hablo de célula, usted me dice, es la parte más pequeña de un ser. Perfecto. Está súper bien. ¿Cómo también lo podríamos definir? La unidad fundamental de todos los tejidos que forman a los seres vivos. Así también lo podríamos definir, ¿ok? Así que cuando yo hablo de célula, hablo de lo más chiquitito a nivel biológico. Y si yo quisiese hacer o definir la unidad fundamental de la materia en general, ¿a qué estaría o a qué concepto estaría haciendo referencia yo?
¿Cuál es la unidad fundamental de la materia? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Sería el átomo? El átomo. Es ¿El otro átomo? concepto, sí, perfecto. Es otro concepto que nosotros también estuvimos estudiando acá en las ciencias naturales y es el concepto del átomo como parte fundamental de todo lo que nos rodea. Si bien cuando nosotros hablamos de célula, estamos hablando como la unidad fundamental de todo lo que tiene vida. Estoy hablando desde un órgano, la piel, todo lo que tiene vida, un animal, una planta. Pero cuando yo hago referencia a la célula, hago referencia a lo biológico. Pero cuando yo hago referencia al átomo, hago o me expreso a nivel de todos los materiales, toda la materia. O sea, yo puedo imaginar, tengo aquí, no sé, se me ocurre, mi tapabocas. El tapabocas estará formado o partirá de los átomos. ¿Qué creen ustedes? ¿O no? O en un tapabocas yo pudiese decir que no tiene nada que ver con los átomos. Cuéntenme, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Jenor, empecemos por nombre entonces. Jenor, ¿tú crees que si yo hago referencia a un tapabocas, ¿tú crees que si yo hago referencia a un tapabocas, como este que tengo acá, tiene que ver con los átomos también o no tiene nada que ver los átomos con un tapabocas? ¿Qué crees tú? Creo que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Este tapabocas está hecho de qué, Abraham? Tiene más plástico que hilo. Ya, Yo tiene creo que sí tiene que ver con los átomos. Tiene plástico, tiene hilos, tiene tela, y como usted bien dice, sí tiene que ver con los átomos, chiquillo. A todos. Todo lo que nos rodea tiene que ver con átomos. En cualquier estado. El gas que nosotros estamos respirando y expulsando a través de nuestra respiración tiene átomos con partículas gaseosas. Todo lo que yo puedo tocar, mis audífonos, mis lentes, el mouse de mi computador, mi celular, todo lo que yo pueda tocar tiene que ver con los átomos, porque está formado de la materia en general. El agua que tomamos, esto que está acá, ¿no es? Acá, atrás de mí, esto que está aquí, es amonio cuaternario y kit de desinfección en estado líquido. Más allá de que eso sea un compuesto químico, tiene que ver con los átomos. Hay partículas en un estado de la materia presente allí. ¿Qué es el estado líquido? El estado líquido está formado por átomos, pero ahora yo les pregunto, ¿el estado líquido, sólido y gaseoso está formado por ciertas partículas que se diferencian? ¿En qué? Mejor les hago la pregunta a ustedes. ¿En qué se diferencian las partículas con las que está relacionado los estados de la materia? ¿Qué diferencia a un sólido, a un líquido y a un gas? ¿Qué creen ustedes? Eso iba a decir yo. Dígame, Claudia, ¿qué iba a decir? Yo encontré que se diferenciaban esas tres cosas. Que se diferenciaban en eso, pues líquido, sólido y gaseoso. Claro, la materia se diferencia en tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, de eso estamos súper claras. Pero yo ahora les hago... Espérenme. Ya.
Yo ahora les hago una consulta. Nosotros estamos súper claros que tenemos estado sólido. Todo lo que yo puedo tocar, palpar. Eso es el estado sólido. El líquido, todo aquello que tenga fluidez. Y el gas, aquellas partículas que es difícil contener si no tengo un recipiente cerrado, porque son capaces de disiparse en el aire. Pero mi consulta es, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la diferencia básica entre un sólido, un líquido y un gas? ¿Qué me dirían? Que uno tiene forma y el otro no. Muy bien, Forma ya, y volumen, eso otro no. está totalmente correcto. Uno tiene forma y otro no. ¿El gas tiene forma? ¿O quién es el que tiene forma? El líquido. El sólido tiene forma. El sólido Oh, tiene sí, sí. forma, ya. Y el líquido tiene la forma del recipiente También. o el espacio que lo contenga. Pero el líquido es mucho más esparcible. ¿Y el gas? ¿Qué pasa con el gas? ¿Cuál es la característica principal de un gas? No tiene forma ni volumen. No tiene No. ni forma ni volumen definido. Va a venir dado por el recipiente que lo contenga. ¿Ok? Entonces, si yo les digo que tengo un recipiente de, no sé, de 3 litros, con un gas presente allí, como por ejemplo, no sé, monóxido de carbono, y le digo, tengo gas monóxido de carbono en un recipiente de 3 litros. ¿Cuál es el volumen del gas? ¿Qué me diría usted? Que no tiene volumen. Pero te estoy diciendo que está contenido en un recipiente. Si está encerrado en el de 3 litros, serían 3 kilos. Muy bien. Si está cerrado el recipiente tal cual como yo se lo estoy describiendo, yo podría decir entonces que mi gas tiene el mismo volumen de mi recipiente. Ojo, chiquillos, se puede medir en volumen, es decir, en litros, mililitros, cc, y también se le puede medir la masa, así como dice Abraham. Todo va a depender de las unidades que nosotros estemos trabajando. Pero yo les digo a ustedes, si yo quisiera llevar el contenido de los estados de la materia, por ejemplo, a la vida cotidiana, ¿para qué me sirve a mí saber que existe materia sólida, líquida y gaseosa? Que el sólido tiene estructura formada, el líquido tiene fluidez y que el gas va a depender del recipiente que lo contenga porque él va a adoptar su forma. Yo quiero saber cómo aplican ustedes eso a la vida cotidiana. ¿Cómo lo ven? ¿En qué me sirve? Cuéntenme. Para tomar ciertas cantidades. Por ejemplo, muy bien, Abraham. Chiquillos, nosotros vivimos día a día con las ciencias y muchas veces nosotros no lo sabemos interpretar. Por ejemplo, si usted tiene invitados en su casa, ¿a usted le sirve comprar una bebida de 500 mililitros o una de 3 litros? Para que todos vean. ¿Cuál le sirve más Una a de usted? 3 litros. La de 3 litros, ¿por qué? La explicación, La de 3. aparte de la explicación de qué es, porque les va a alcanzar más, es también saber entender qué es, porque en ese recipiente hay un volumen determinado. Y que si el recipiente es más grande, se supone que tiene más volumen. Es decir, tiene más líquido. Y que va a alcanzar para más personas. Sí,
yo quiero agregar, por ejemplo, un aromatizador a esta habitación, imaginando que esta es mi habitación, ¿dónde debo agregar yo ese spray? Imagínense que es un spray. Lo debo agregar dentro de mi habitación, afuera de mi habitación o en el patio de mi casa. ¿Dónde debo agregarlo para que el olor quede en donde yo lo quiero? ¿Y por qué? Dentro de la habitación. Para que se encierre el olor. Ajá, ¿y por qué tengo que encerrar el olor? Porque se Para mezcla que con se gas, concentre ahí. con el aire, el Son gas. partículas gaseosas que se mezclan muy bien. Son partículas gaseosas que se mezclan. Y si yo disipo el gas en un espacio abierto, donde no es directamente donde yo lo quiero, básicamente ese gas se va a ir en el ambiente. Se va, no va a existir en la habitación cerrada que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Básicamente, cerrar el espacio en donde yo quiero que ese gas se mantenga. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿es importante esto? Sí. Sí es importante y lo utilizamos día a día. Aparte de los contenidos de química, como el átomo, los estados de la materia, las reacciones químicas que les hablamos harto, el pH de algunas sustancias que lo hicimos en práctica y lo vimos ahí en vivo en sus casas. ¿Qué otro contenido de la asignatura de Ciencias Naturales nosotros vimos? ¿A quién tengo por aquí? ¿Quién ha hablado? A la Carlita, al Winston. Cuéntenme, ¿qué otro contenido? ¿Qué es lo que ustedes más aprendieron de la asignatura de Ciencias Naturales? Lo que se les venga a la mente. Sería la Díganme. fuerza de movimiento. Muy bien. La fuerza de movimiento. Muy bien, Claudia. Nosotros también estudiamos lo que era el movimiento. También estudiamos las unidades en las que se expresan los distintos conceptos que tienen que ver con la física. La velocidad, la rapidez, el movimiento. Y eso será importante. Día a día, nosotros trabajamos con esas unidades. Día a día, déjenme que voy a poner aquí. Winston va a hablar, que tiene el micrófono abierto. ¿Va a decir algo? Comente, le escucho. Sí, yo iba a decir volúmetros. ¿No? ¿Sí? Yo dije volumen. Winston, no te escuchamos. Se mueve tu micrófono, pero no te escucho. ¿Me escuchaste ya? Eso, ahí Winston, cuéntame. ¿Qué nos va a comentar? ¿Qué fue lo que usted nos aprendió aquí? ¿O qué es lo que usted se recuerda? Sobre el volumen, profe. El volumen, muy bien. ¿El volumen de qué? ¿Qué se le viene a la mente? O sea, al ver la distancia y la medida, y uno ve volumen también, profe. Muy bien, las unidades de medida. Perfecto. ¿Cómo nos podría servir? Por ejemplo, esto que les estoy diciendo, nosotros día a día vemos distintas señaléticas que nos indican, por ejemplo, la velocidad máxima que nosotros debemos recorrer. Y muchas veces aparecen solo como 80. Y nosotros, si andamos manejando, tenemos que conocer sobre la ley de tránsito y tenemos que saber interpretar que eso quiere decir que no podemos exceder de 80 kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Nos sirve? Por supuesto que nos sirve. Respetamos la ley de tránsito, nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Pero también tenemos que saber interpretar
esas unidades y cómo las aplico a la vida diaria. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cualquiera. Quiero ir a visitar a una amiga que vive a 200 kilómetros de Santiago. La velocidad en autopista permitida es aproximadamente 100 kilómetros por hora. Si yo le digo a usted, ¿cuánto tiempo cree usted que yo voy a tardar en llegar de Santiago a donde mi amiga? Si voy a la velocidad máxima permitida, que van a ser 100 kilómetros por hora. Deme tiempo. ¿Cuánto tiempo tardo en llegar? ¿Unas 2 horas? Así se aplican estos conceptos, 1 a 2 horas. ¿Por qué? Porque si a mí me dice, básicamente, tengo que aprender a interpretar. A mí me dice que yo tengo, o que yo voy a tardar, ¿ya? Déjenme ver cómo se escribe aquí, ya. A mí me dice que puedo ir a 100 kilómetros por hora. Y mi amiga vive a 200 kilómetros. Para yo llegar a donde mi amiga, yo tengo que recorrer 200 kilómetros. Pero la velocidad que me permiten es 100 kilómetros en 1 hora. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos unidades como estas, que dice kilómetros por hora, quiere decir la cantidad de kilómetros que se recorren en 1 hora. Así de fácil. Si recorro 100 kilómetros en 1 hora, para recorrer 200 kilómetros necesito 2 horas. Eso es algo que se utiliza siempre. Y es algo que nosotros vamos a utilizar siempre. ¿Qué otra unidad de medida es súper común que nosotros utilizamos? Por ejemplo, pasa mucho en los envases de jugo de cartón. Muchas veces salen las unidades en mililitros o en centímetros cúbicos. Entonces dice algo como, por ejemplo, déjenme borrar acá. Se muestra la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, muy bien. No sé cómo se escribe aquí. No, espérenme. Nunca sé cómo se escribe en esta pizarra. Espérenme un poquito. Ahí, ya. Por ejemplo, ya, yo voy a comprar un jugo de esos de cartón. ¿Por qué digo de cartón? Perdón, lo que pasa es que tengo tos y mi garganta suena feo. ¿Por qué digo de cartón? Porque por lo general los envases de plástico vienen con las unidades en mililitros. Entonces dice 1 litro, 1.5 litros. Pero los de cartón muchas veces vienen en mililitros o en centímetros cúbicos. Entonces dice algo como 1000 mililitros. Usted debe saber que esto equivale a 1 litro. O por ejemplo, viene algo así, 1000 centímetros cúbicos, con un 3 acá arriba. Usted tiene que saber que eso también equivale a 1 litro. Debe conocer que la unidad mililitro y centímetros cúbicos equivalen a lo mismo. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. ¿Son unidades menos comunes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque por lo general utilizamos el litro. Pero no pasa siempre.
Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que usted conozca esas unidades de medida. ¿Ok? Igual cuando hablamos en gramos, en kilogramos, y eso lo utilizamos desde la feria del supermercado, desde que somos niños hasta que somos ancianos. Así que por demás, nos sirve ese tipo de información. ¿Ok? Ya, ¿algo más que quieran comentar? Las personas que no han hablado, el brainstorm. ¿Qué otra cosita? A ver, la Carla se me fue de la clase. Profesora, Claudita. ¿le puedo hacer una pregunta respecto a la prueba? Sí, mi amor, dígame. Aquí estamos para aclarar las Pregunta dudas. respecto a la prueba, lo que pasa es que ¿Cuál? estaba viéndola y el método Claudia, tanteo. espérame, Claudia, que no te estaba escuchando. Discúlpame. ¿Cómo dices? Lo que pasa es que estaba haciendo la prueba ahora, pero quedé en el método tanteo. Entonces, Ya. como que me complicó un poco y empecé a ver videos, pero de verdad no recuerdo que hayamos pasado eso, no sé en qué momento lo Ah, hicimos. sí, pues lo que pasa es que no lo recuerdan con ese nombre. Cuando yo hablo de balanceo por tanteo, es, por ejemplo, tengo esto. CH4 se une con oxígeno para producir CO2 más H2O. ¿Ok? Cuando yo hablo del balanceo por tanteo, yo estoy haciendo referencia a balancear la ecuación. ¿Por qué se denomina tanteo? Porque básicamente usted tiene que ir probando hasta que eso dé. Hagámoslo con esta ecuación. ¿Cuánto carbono hay acá? 1. Me voy al otro lado de la flecha. ¿Cuánto carbono hay? 1. Luego me voy de este lado, tengo hidrógeno. Tengo 4 hidrógenos. Y del otro lado tengo 2 hidrógenos. En el oxígeno, yo tengo del lado del izquierdo, del lado de los reactivos, 2 oxígenos. Y del lado de los productos, mi lado derecho, tengo 2 acá y 1 acá, son 3. Evidentemente, si yo les digo a ustedes, analicemos esta ecuación, ¿está balanceada? Evidentemente no está balanceada, porque del lado izquierdo hay 4 hidrógenos y del derecho 2. Del lado izquierdo hay 2 oxígenos y del derecho 3. No está balanceada la ecuación. Cuando yo digo balanceo por tanteo, yo estoy haciendo referencia a que se debe ir probando, se debe ir tanteando, por eso se llama así. Y eso quiere decir probando, se debe probar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desactivo aquí el borrador? Espérame un poco. Uy, no sé cómo desactivar el borrador. Guardar, no sé qué es esto. Dibujar. Ya. Creo que aquí. Ya. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo ir probando en esta ecuación qué es lo que yo quiero. ¿Ok? Espérame que estoy tratando de escribir y como que esta cuestión no escribe. No me escribe. Espérame. Me puse a borrar. Y ahora esto no me escribe. Ya voy a salir de nuevo. Déjame salir porque no quiso desde ahí. Ah, ya. Ahí como que volvió a entrar. Ahí como que lo tengo. Ya, listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo tengo que ir probando el balanceo de esta ecuación. Debo ir haciendo que haya las mismas cantidades. El primero que yo tengo que aprender a balancear básicamente es
el CH4, que tiene un carbono, el oxígeno, el carbono, perdón, 1 y 1, no tengo que hacer más nada, ya tiene 1. Pero el hidrógeno tiene 4 a la izquierda y 2 a la derecha. Debo colocar un número que multiplicado por 2 me dé 4 para que se iguale. Coloco acá un 2. 2 por 2 son 4. Listo. Ya tengo 4 carbonos, perdón, 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. Listo. Ahí yo tengo que hacer como un reconteo. Porque ahora los números cambiaron. Al yo colocar este 2 aquí, multiplica al número que haya acá, en toda la ecuación. Quiere decir que yo ahora tengo 2 oxígenos más 2 son 4 y del lado izquierdo solo tengo 2. Necesito un número que multiplicado por este 2 que ya yo tengo me dé 4 y eso es un 2. Verifico. Carbono 1 de ambos lados. Hidrógeno 4 de ambos lados. Oxígeno 4, oxígeno 4. Y en ese momento la ecuación queda completamente balanceada, porque tiene las mismas cantidades de un lado que del otro. Eso es balancear por tanteo. ¿Por qué se llama por tanteo? Porque yo puedo borrar esto y empezar de nuevo si la ecuación no me da. Por eso se llama por tanteo. Sí lo vimos, Claudia. Seguramente era que no te recordabas. Y ahí está listo. Ya se balanceó. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumple la ley de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Yo parto de 2 compuestos que reaccionan y termino con otros 2. Pero a nivel de átomos, son los mismos átomos los que comenzaron que los que terminaron. Hay un reordenamiento de electrones. Hay un reordenamiento. El que empezó no terminó con el mismo, pero igual está. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, profe, ya entendí mejor. Gracias. Eso. ¿Qué otra dudita de la prueba tenía? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? ¿Podría ser la composición química de la célula? La composición química de la célula, pero eso no está en la prueba. Sí. De la prueba les digo yo. ¿Alguna pregunta de la prueba? Ah, no, ninguna más, profe. Ah, ya. Ya, obvio, de lo que vimos, obvio que está la composición química de la célula y también algo que es súper razonable. Y es, por ejemplo, aquella actividad que hicimos donde hacíamos referencia al funcionamiento de una célula con cómo funciona una empresa. Chiquillos, todo en nuestro cuerpo tiene un porqué. ¿Ok? Eso quiere decir que todo tiene una función y que puede que de una u otra manera se vea afectada. Si una falla, los demás fallan. Por lo general, imagínense una línea de producción. Falta una persona. ¿La línea de producción se ve afectada o no? Con uno que falte. Sí, Es exactamente igual lo que pasa en nuestro Sí, cuerpo. Somos un sistema de muchas conexiones. Si una falla, es posible que todo el sistema se vea afectado de una u otra manera. La célula trabaja así, es un equipo de organelos. Cada organelo de la célula es cada uno el que aporta una función y el que tiene como esa sincronía para hacer que los organismos funcionen y funcionen bien. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Se está como pegando esto, que dice que el internet está inestable. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Nada más? No, profe. Ya. No, profe.
Chiquillos, eso ha sido todo por el día de hoy. La próxima semana tenemos la resolución de la prueba. Listo. A los que ya me enviaron la prueba, la verdad, ya se la califiqué. Se la devolví por Classroom, ¿ok? Recuerden que las personas que van terminando las pruebas Sí, no se profe. las pueden compartir a sus compañeros. Por favor, Abraham. ¿Ya? Así que eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por estar acá. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Igual Chao, profe. ustedes. Igual ustedes. Cuídense, chaito.